Antes de proceder a darle la palabra a nuestro querido invitado, primero que todo, una gran alegría para todos los que estamos aquí presentes de la Academia Morista Costarricense. En tanto está con nosotros nuestra querida Marjorie Ross González, bien declarada y bien reconocida con el Premio Nacional de Cultura Magón. Quiero invitar a nuestro fundador de la Academia, emérito en todos los campos, Armando Vargas, para que se refiera a este reconocimiento que se le ha hecho a Marjorie. Muchas gracias, señora presidenta, don Vladimir, don Carlos, todos los que están aquí presentes, y muy en particular, desde luego, hoy, doña Marjorie Ross. Es muy grato para todos nosotros recibir, horas después de que se ha anunciado su selección, su nombramiento, su designación, que se le ha discernido el honor máximo de la cultura costarricense que se concede año con año. A doña Marjorie Ross González, nuestra muy querida compañera, que escribió hace unos años un bellísimo poema contándole a los nietos quién fue Juan Rafael Mora. Ese poema se ha publicado en revistas y en libros, y creo que llega el momento en que lo resaltemos porque es una pedagogía poética extraordinaria, y ojalá encontremos un compositor o una compositora que logre musicalizar, ponerle una melodía pegajosa y atractiva al poema de doña Marjorie sobre don Juan Rafael Mora, y que pueda cantarse desde las escuelas maternales en adelante en nuestro sistema educativo. La misma persona extraordinaria que nos ha acompañado en muchísimas actividades, desde su cargo de miembro de número de nuestra academia, pero que en particular puso muy en alto la barrera del ingreso de nuevos miembros con su discurso de silla sobre la mesa en la época de Juan Rafael Mora, que ha sido la semilla de un libro que cada vez que pregunto me dicen que ya va a concluir, que ya va a estar el manuscrito, y que yo espero que hoy doña Marjorie nos pueda decir cuándo. Porque a partir de ahí surgió más y más investigación sobre no solo la gastronomía, sino toda la cultura que rodeaba la vida y la sociedad costarricense en la época de Mora, desde 1814 hasta 1860. Y inolvidable la cena que tuvimos inmediatamente después del discurso de doña Marjorie, a la usanza morista, con la presencia de una actriz y un actor que personificaban a doña Inés y a don Juan Rafael, visitando las mesas, tomando fotografías, pero además con un menú escogido por ella, dirigido por ella, de lo que se comía en la época de Juan Rafael Mora. Hasta flores nos pusieron a comer esa vez, si bien recuerdo. Pero doña Marjorie desde luego tiene muchas facetas, como se ha señalado en el acta del jurado, además de poeta, además de una connotada investigadora
de la cultura gastronómica de Costa Rica desde tiempos antes de la invasión militar española a nuestro territorio, que ella ha dispersado eso por muchos lugares, entre otras cosas porque escribía en la revista que daba, cuando no había las miserias de las aerolíneas ahora, que daba American Airlines, y entonces uno leía crónicas que ella escribía sobre la cultura de Costa Rica, pero particularmente sobre la cultura gastronómica, antes de que se pusiera de moda que los hoteles y los restaurantes de alta gama ofrecieran comida costarricense. Novelista consumada, en donde ha tenido unos éxitos notables. He encontrado en mi experiencia breve y única experiencia diplomática de la vida en Australia un gran interés por las novelas de doña Marjorie, que han sido traducidas al inglés y se consiguen por Amazon. Y recuerdo haber tenido una larga conversación con el embajador de Serbia y con la embajadora de Kosovo y con otros embajadores de los Balcanes, con la novela sobre aquel historiador galardonado y recibido con honores por su trabajo sobre Bolívar en la Academia de Historia de Venezuela, Grigorievich, quien también, con un nombre y una identidad falsa, sirvió a Costa Rica en el servicio exterior y participó en uno de varios atentados contra dignatarios y personas muy distinguidas del mundo. Esa novela ha sido motivo de gran difusión internacional. Y conocí a una persona que una vez vino a buscarme a la embajada y traía debajo del libro, del brazo, un libro de portada blanca con una naranja pelada de una sola vez, porque esta es una anécdota de César Valverde que se cuenta en la novela de doña Marjorie. Tiene otras también, desde luego, y tiene otras en el tintero. Tiene una sobre George Vidal, un muy prolífico escritor francés de folletones para periódicos y revistas y libros. George Vidal vino a Costa Rica para residir un tiempo en la colonia de los ácratas individualistas franceses, que funcionó en Mastatal de Puriscal de 1921 a 1958. Él estuvo aquí tuvo amores con una aborigen que él publicó una novelita que se llama Mi mujer y mi bosque, que reprodujo en Costa Rica don Joaquín García Monge, y que se ha publicado también, con unos comentarios de Yolanda Oriamuno, por cierto, al texto. Pero ese hombre llevó consigo, cuando se fue de Costa Rica, 3 cosas. Primero, su Shangri-La, su tierra soñada, su Edén, se llama Puriscal. Y cada vez que en alguna novela quiere decir dónde quisiera estar, Puriscal. Un Puriscal idealizado, porque no es así, pero ese es el que él refleja. En segundo lugar, la memoria de que él se hizo hombre en Puriscal, una aborigen huetar. Por lo menos es lo que él dice, relata en muchísimos de sus escritos, porque son muy numerosos. Y en tercer lugar, se llevó consigo en una cajita de madera unos terrones del suelo rojo de Puriscal, para que donde fuera enterrado él, lo pusieran a su lado. Y fue enterrado en Père Lachaise, en París,
y desde luego pusieron su cajita de tierra roja puriscaleña, nada menos que en aquel muy famoso Camposanto parisino. Pues bien, Georges Vidal es un personaje desconocido y extraordinario, de una enorme riqueza, muchas facetas, y doña Marjorie tiene años de venir trabajando esa, entre otras más. Con su hija María del Mar están editando la obra completa de quien fuera su esposo, don Rodolfo Cerdas Cruz, y acaba de salir esta semana el segundo de 5 tomos, cada tomo más grueso, y el último probablemente va a ser 2 volúmenes. Ese rescate del pensamiento de un patriota costarricense es de gran importancia, especialmente para esta Costa Rica de tanta incertidumbre por la que vamos pasando ahora, al final de un periodo, y creemos que el inicio de un resurgimiento de Costa Rica muy pronto. Doña Marjorie ha ejercido el periodismo también, es particularmente el periodismo cultural, pero ha sido jefe de redacción del diario Al Día, ha sido directora de periódicos que ahora hay que buscarlos en las hemerotecas como Prensa Política. También ha estado en el Diario de Costa Rica, donde comenzó con una columna de la juventud, y nunca ha faltado su aporte al periodismo, que sigue ella practicando de una manera ejemplar. Doña Marjorie es sorprendente, casi en un nivel de aceptación del premio Magón, que le fue discernido en su oportunidad a nuestra muy, muy querida amiga, compañera y maestra, doña María Eugenia Bósoli Vargas, porque lo único que se escucha son aplausos por todo el lado y reconocimientos en la prensa, en la televisión, en la radio. Esta mañana tuvo que pasar por la televisión a una entrevista antes de venir a acompañarnos a este almuerzo. Entonces, hoy es, y por mucho tiempo, la persona con que cualquier costarricense culto quisiera departir un ratito. Y tenemos el privilegio de que nos acompañe en este almuerzo de inicio de curso, inicio del año morista. A doña Marjorie me han encargado de entregarle un ramo de flores y le pido que venga aquí adelante, por favor. Vamos a proceder a escuchar al maestro Carlos Pérez Pineda. Es graduado de honor con mención honorífica de la maestría en Historia de Centroamérica por la Universidad de Costa Rica. Tiene estudios en Socioeconomía y Antropología Social a nivel de licenciatura en la Universidad de Lund en Suecia y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México respectivamente.
Ha laborado como investigador y ha ocupado los cargos de director de investigaciones de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República de El Salvador y de director general de investigaciones, acervos documentales y ediciones del Ministerio de Cultura de El Salvador. Se ha dedicado a investigar sobre geopolítica de los conflictos mundiales en el marco de la Guerra Fría, con particular énfasis en la región Asia-Pacífico y el Medio Oriente, el reformismo militar salvadoreño y su política cultural en la década de 1950, la guerra centroamericana contra los filibusteros americanos en Nicaragua en el periodo 1856-57, la guerra entre El Salvador y Honduras en 1969 y sobre los primeros 20 años de la Guardia Nacional de El Salvador. Es autor de numerosas publicaciones. Del tema de nuestro mayor interés son el libro Aliados en el Campo del Honor, las fuerzas expedicionarias de Guatemala, El Salvador y Honduras en la guerra contra los filibusteros, que fue publicado por el Museo Juan Santamaría, y Perezca, primero la patria que humillarse sin brío y honor, la guerra centroamericana contra los filibusteros 1856-57, también una publicación de la Secretaría de Cultura de El Salvador, de la Presidencia de la República. El maestro Pérez Pineda ha publicado también varios ensayos y artículos en revistas especializadas de El Salvador, Honduras, Costa Rica, Argentina y Estados Unidos de América. Ha publicado además el artículo The 100 Hours War 1969, A Military History, de la Oxford Research Encyclopedia of Latin American de la Oxford University. El maestro Carlos Pérez Pineda es académico de número de la Academia Salvadoreña de la Historia y ha trabajado como profesor de Historia Mundial e Historia de Centroamérica en varias universidades de El Salvador y de Centroamérica. Actualmente se desempeña como profesor en la Escuela de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Costa Rica e imparte el curso Las nuevas perspectivas de África en el sistema internacional, incidencias para la diplomacia costarricense, para la Escuela Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Para nosotros es una distinción y un honor que usted nos acompañe hoy, que sea quien inaugura, digamos, el año morista de esta academia. Bienvenido a esta sesión, bienvenido a nuestra academia, con nuestros miembros e invitados. Voy a ayudar a subirle un poquito. Solamente. Ahí, sí. Aquí está bien. Buenos días. Para mí es un honor estar presente y participar en el inicio del año de la Academia Morista. Le agradezco a la Academia y le agradezco de manera particular a doña Elizabeth Fonseca. Realmente es un desafío hablar sobre la geopolítica de la guerra nacional en 45 minutos. Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. La guerra nacional, como se conoce en el resto de Centroamérica, es un acontecimiento que algunos consideran que fue el momento más peligroso de la historia de Centroamérica. La guerra nacional no es una historia parcelada, no es una historia autocontenida en compartimentos estancos, sino que es una historia conectada. Y muchas veces olvidamos eso. Es una historia conectada. La guerra nacional está dentro de un entramado internacional extremadamente complejo, en un momento en que el orden mundial está cambiando, al igual que en este momento, ¿verdad? Entonces, y tiene lugar en una región que ha sido una región marginal desde la época del Imperio Español. Centroamérica era una región marginal. Era un lugar en donde no había rutas comerciales importantes, la población era muy pequeña, se encontraba dispersa, las comunicaciones eran malas. Antes de la independencia, 2 o 3 buques mercantes visitaban el puerto de Acajutla, por ejemplo. La mayor parte del territorio estaba despoblado. La costa del Caribe en su mayor parte era dominada por Inglaterra
España nunca tuvo control de la costa del Caribe. Y además, las poblaciones estaban muy concentradas en determinados espacios. Aquí en Costa Rica, en el Valle Central. En el resto de Centroamérica, sobre todo en la región del Pacífico, donde había concentraciones relativamente importantes de población. Costa Rica tenía alrededor de 100,000 habitantes. Salvador creo que tenía 390,000. En Nicaragua andaba por los 100 y tantos mil también. O sea, eran pequeñas poblaciones. En el caso de Guatemala, la mayor parte de la población estaba concentrada en el altiplano occidental. La mayor parte de la gente era analfabeta, no sabía leer ni escribir. El mundo era diferente, el mundo era más oscuro, más frío, más silencioso. Los centroamericanos, Centroamérica era abrumadoramente agrícola. La actividad de los seres humanos que poblaban este territorio estaba regida por el ciclo agrícola y el calendario católico. Las celebraciones religiosas y los días de mercado eran las actividades que de alguna manera lidiaban el tedio de la vida cotidiana. Hay una memoria muy interesante de un pintor alemán que visitó Centroamérica, visitó Nicaragua, y es interesante que él constató de que no había relojes en Nicaragua. No había reloj, no encontró ni un reloj. El tiempo no era oro. Estas eran sociedades precapitalistas. Y él comenta, hasta en lo más profundo de la selva negra en Alemania, las personas disponen de un reloj en la casa. Por acá no. Hizo una descripción también de las clases propietarias. Se levantaban tarde, desayunaban de una manera tremenda, ¿verdad? Y luego hacían una siesta en la hamaca, se levantaban, encendían un tabaco, y después, cuando el sol había caído, iban a visitar sus propiedades o sus comercios. O sea, aquí era pues un lugar que debe haber sido muy apacible si no hubiera habido conflictos faccionalistas muy sangrientos. No había ejércitos, pero había milicias. Las milicias parcialmente eran un legado del sistema colonial español. Habían núcleos permanentes, más o menos permanentes, porque eran milicias que derrotaban, que se llamaba el núcleo veterano. Unos cuantos cientos de hombres, pero el resto se disolvía después de que terminaban los conflictos. Los conflictos no podían ser demasiado largos, porque el Estado era pobre y había que financiarlos. Las guerras, y eso yo lo explico muy bien en mi libro, se financiaban con deuda pública. Entonces es una región muy, muy extraña, muy interesante realmente, ¿verdad? No había bancos. La iglesia había sido el gran prestamista, la iglesia católica, ¿verdad? Y luego había comerciantes que también tenían actividades de préstamo. En El Salvador había un comerciante costarricense que era el hombre más rico de El Salvador, y aquí no se conoce. Januario Blanco se llamaba, ¿verdad? Y en esta época era uno de los capitalistas del Estado, como le llamaba el presidente Rafael Campo Pomar. No era presidente, el jefe del Estado. Decir presidente en aquel entonces era muy feo, porque como todavía existía la idea de que Centroamérica eventualmente iba a reunificarse, entonces no se podía hablar de presidente, sino que jefe de Estado, ¿verdad? Entonces, esta fue la región a la que llegaron ese grupo de aventureros dirigidos por William Walker. Era un ejército privado, en un momento en que Estados Unidos crecía y expandía sus fronteras. Realmente Centroamérica era percibida como una unidad, porque era percibida en términos estratégicos, como primero la cintura de América, el puente entre las dos masas continentales, y luego por la posibilidad de construir un canal interoceánico. No había canales interoceánicos. Cuando por ejemplo, este señor, que era el hombre más rico del mundo, Vanderbilt,
organizó acá una empresa, que es la empresa, ¿cómo le llaman? La empresa del tránsito accesorio. No había canales. El canal de Suez, creo que es, aquí tengo el dato, el canal de Suez fue abierto oficialmente hasta 1869. En 1800, fíjense bien las fechas son importantes. En 1855 comienza a operar, o se inaugura el ferrocarril de Panamá. Pero este ferrocarril creo que marchaba a 30 millas por hora, era muy lento, su capacidad de carga era muy limitada. El istmo panameño era un lugar insalubre, muchas enfermedades. Muchos de las personas que intentaban llegar de la costa este de los Estados Unidos a la costa oeste morían por paludismo, picadas de culebras, arañas venenosas y así por el estilo. Además era caro, creo que costaba $6,000, ¿verdad? Entonces apareció este hombre, Vanderbilt, que era un hombre que comenzó como capitán de una pequeña embarcación y se convirtió en el hombre más rico del mundo. Hay una estimación de la fortuna de este hombre actualmente. ¿A cuánto ascendería? Permítame buscar la información porque no la recuerdo, pero era un hombre opulento. Sin embargo, él tenía orígenes humildes y era un hombre acostumbrado a trabajar. Él visitó el río San Juan y navegó uno de los vaporcitos y no vaciló en saltar a tierra, arrollarse las mangas y participar tirando las cuerdas del vaporcito sobre los rápidos de Machuca. Ahí había que bajarse porque estaba lleno de piedras. Entonces era un hombre verdaderamente admirable. Creo que la fortuna actual de este señor andará por los 98 billones de dólares al precio del dólar actual. Es inmensamente rico. Era propietario de casi todos los vapores, tanto los vapores fluviales como los oceánicos. Luego tenemos acá también, permítame. Luego tenemos acá a dos actores que son muy conocidos. Creo que todo el mundo los conoce. Inglaterra y los Estados Unidos. Pero no son los únicos actores que tienen interés en Centroamérica. Es mucho más complejo. Inglaterra tiene presencia en la región desde mediados del siglo XVII, cuando asalta las posiciones españolas en la isla de Jamaica. Quiero que entiendan una cosa: Inglaterra no está al otro lado del Atlántico, no está en la otra ribera del Atlántico, está aquí, en lo que actualmente es Honduras Británica, lo que fue Honduras Británica y ahora es Belice. Está también en la Mosquitia hondureña, la ocupa Inglaterra, y la Mosquitia nicaragüense. El armamento de la guerra nacional se compró en Belice. Ahí se compraba la pólvora, el plomo, y no se producía nada. Y los fusiles, el famoso Brown Bess, que había un surplus tremendo de fusiles que se vendieron en toda la América española. Fue el arma de la infantería de las guerras napoleónicas. Los comerciantes británicos de Belice estaban muy contentos con la inestabilidad crónica de esta región. Hay un cambio a mediados del siglo XIX en cuanto al interés de Inglaterra. Inglaterra ciertamente estaba interesada en el Mar Caribe, pero su interés en el Mar Caribe estaba en un contexto muy diferente al de 1855-56. El Mar Caribe perdió importancia para Inglaterra con la emancipación de las colonias británicas del norte de América, de las 13 colonias. Las colonias británicas en la cornisa atlántica. Perdió importancia. En realidad, a Inglaterra no le interesaba Nicaragua. Lo que le interesaba era el paso interoceánico, porque Inglaterra ahora tenía su principal interés en Asia,
en los grandes mercados asiáticos, sobre todo en China, en India. Además dominaba el tránsito entre el Océano Índico y el Océano Pacífico, porque tenía el control del estrecho de Malaca y tenía la isla de Singapur fortificada. Fíjense que en 1853, recuerden las fechas, Inglaterra estaba participando en una guerra en lo que actualmente es, ¿cómo le llaman a esto? Myanmar, ¿verdad? Ahí cambian de nombre a cada rato, se llama Myanmar a veces, se llama Birmania a veces. Luego había, a mediados del siglo se inició, había mucho dinamismo en las grandes capitales europeas y en los Estados Unidos. No eran demasiado pobladas. El país europeo más poblado era Rusia, con 60 millones. Eso es menos de la población de México, ¿verdad? Todo el planeta tenía 1.2 billones. O sea, en todo el planeta vivían menos personas de las que viven actualmente en China. Un continente, no solamente el continente americano era poco poblado, el mundo era poco poblado. Creo que China andaba por los 400 millones o algo por el estilo. Pero Francia era el segundo país más poblado de Europa, 35 millones. Francia tuvo un desastre demográfico a partir de la Primera Guerra Mundial, lo tiene todavía. Acaba de aparecer la noticia de que la población francesa decrece, nunca se recuperó de los primeros meses de 1914, cuando masas de infantería vestidas con pantalones rojos y casacas azules asaltaban posiciones fortificadas alemanas con armas automáticas. Es una matanza terrible, casi 400.000 hombres murieron. Nunca se recuperó de eso, jamás. Interesante. Luego Estados Unidos tenía 25 millones, creo yo, si mal no recuerdo, si no me traiciona la memoria. Inglaterra también, creo que Estados Unidos tenía 29, Inglaterra 25, eran poblaciones relativamente pequeñas, pero sus sociedades eran muy dinámicas, las condiciones de vida de la mayor parte de la población eran tremendas. En Inglaterra también había analfabetismo, solo el 40% de los hombres, entre las mujeres era más alto todavía, sabían leer y escribir, en Inglaterra. Yo creo que aquí nadie, solo una pequeña élite sabía leer y escribir. Esta era una región sin ingenieros, una región en donde apenas se conocía lo que ocurría fuera de la provincia. Lo que se leían eran impresos, llegaban los impresos con las embarcaciones y esos impresos casi siempre eran las gacetas. Eran también hojas sueltas y otro tipo de literatura, alguna revista de modas que llegaba por allá. Por eso es que existía entre las clases educadas, existía esa institución tan bonita que lamentablemente desapareció, que es la tertulia, ¿verdad? En donde se daban a conocer obras que no podían obtenerse fácilmente. Entonces, Inglaterra tiene una preocupación. La preocupación es que exista otra potencia que bloquee su paso a Asia. Inglaterra desconfía mucho de los Estados Unidos. Estados Unidos es un adolescente musculoso, bully, que desafía al viejo John Bull. John Bull, esa es la caricatura, la conocen ustedes, de John Bull, Inglaterra. En 1853, una flota americana bajo el mando del comodoro Matthew Perry llegó a la bahía de Tokio a obligar a Japón a abrir sus fronteras al comercio internacional. En 1853, claro, Inglaterra tiene mucho temor de que Estados Unidos bloquee la ruta interoceánica. Hubo momentos de gran tensión, parecía que la guerra era inevitable. Ya habían tenido una confrontación militar en 1812, en donde no le fue muy bien a Estados Unidos. Entonces, a fin llegaron a un acuerdo, o sea que el primer ministro americano, John Clayton, un liberal, un hombre muy interesante,
que se entrevistó con Vanderbilt, firmó un acuerdo, el famoso Tratado de Clayton-Bolwer, en donde ambos estados se comprometieron a no militarizar la ruta y renunciaron al control exclusivo de la ruta interoceánica. Ahí hubo pues un apaciguamiento. Inglaterra enfrentó en 1857, fíjense, todavía en plena guerra contra los filibusteros, enfrentó lo que probablemente fue el acontecimiento que sacudió los cimientos del sistema colonial británico, el más grande y más peligroso, que fue lo que ellos, lamentablemente hasta el día de hoy, de manera despectiva, le llaman The Indian Mutiny, el motín indio. Se conoce también como la rebelión de los sepoys, Sipay, que es una palabra turca que significa soldado. En India, esta rebelión, que fue una rebelión masiva, es conocida como el primer movimiento de independencia. Pero los ingleses le siguen llamando el motín, es un motín. Imagínense, 1857. O sea, todo el interés de Gran Bretaña está ahí. Gran Bretaña también está interesada en las mercancías chinas, sobre todo en el té, en las sedas, pero sobre todo en el té. Y podemos, si tenemos tiempo, hablar por qué es tan importante el té para los ingleses y los europeos, y el café también. El gran problema es que el té se compraba con plata americana, plata mexicana, y después de la guerra de independencia en México, ¿verdad? Todo aquello aquello ya no funcionó, la minería de la plata, y los ingleses decidieron que no iban a pagar el té chino con plata. Entonces decidieron introducir otra mercancía, y esta mercancía era el opio. Entonces, comenzaron a cultivar opio en India. Aquí tengo yo, no lo voy a aburrir con eso, los datos de las exportaciones de opio a China. China protestó, y hubo 2 guerras del opio, una por allá por 1848 y otra creo que fue 1850, déjenme ver, pero ya muy cerca del inicio de la guerra filibustera. Hay un autor, un historiador indio, que dice que realmente Gran Bretaña ha sido el más grande drug dealer de la historia mundial, ¿verdad? Entonces intercambiaban opio por té, y luego también se apoderaron de la India y también percibían la renta de la tierra. Obligaron a los campesinos indios a cultivar índigo, y esto fue fatal para Centroamérica, porque el mercado de los colorantes era un mercado muy importante para Centroamérica, sobre todo para El Salvador. El Salvador era el centro de producción añilera, donde se explotaba una planta que se llamaba el jiquilite. Guatemala exportaba cochinilla, que también es otro colorante. Pero aquí habían problemas muy serios, los costos de producción eran muy altos y los costos de transporte eran todavía más altos. Los añileros salvadoreños tenían que sacar las cargas de añil por el Mar Caribe, y no tiene costa, es el único país que no tiene costa en el Caribe, entonces lo hacía a través de Guatemala, y esos costos eran muy altos. En cambio, para los indios fue muy fácil, porque tenían ahí el puerto de Karachi, en lo que actualmente es Pakistán, y de ahí exportaban a Inglaterra, pero también exportaban a Asia Central y al Medio Oriente. Entonces, Inglaterra pues tenía su interés, sus ojos en Asia. Y había otro actor, Francia. Acá hay una carrera por el reparto del mundo, por el reparto territorial y también el reparto de las esferas de influencia, que culmina a finales del siglo. La conferencia de Berlín de 1890 y tantos, no recuerdo exactamente, es señalada como el acontecimiento que marca el fin del reparto del mundo. Pero no terminó ahí. O sea, los Estados Unidos se apoderaron de sus primeras colonias, Puerto Rico, Filipinas, y luego ejercieron un protectorado en Cuba. Estados Unidos sí tenía interés en el Caribe.
Estados Unidos se había propuesto convertir al Mar Caribe en su Mare Nostrum. Era parte de su expansión, su movimiento expansivo, como lo es el Mar de China Meridional para los chinos, solo que no le conceden a los chinos eso, ¿verdad? Pero esa importancia tenía. Y luego hay otra potencia, Francia. Francia tiene el ejército más poderoso del mundo. Los franceses salieron muy, muy fortalecidos de la guerra de Crimea. La guerra de Crimea, ustedes saben que también se peleó por estos años, ¿no? Y fue una guerra terrible, muy sangrienta. Se estima que murieron alrededor de 1 millón de personas, en donde combatieron franceses e ingleses aliados con el reino de Cerdeña y con Turquía. Curioso, este reino de Cerdeña tenía comercio con Centroamérica. Las naves de Cerdeña visitaban Centroamérica. Pero Francia tenía, las ambiciones francesas eran todavía más grandes. Francia ambicionaba México. Francia quería fundar un imperio subordinado a Francia en territorio mexicano. Y además tenía también interés en la ruta interoceánica. En realidad, fueron los franceses los que comenzaron a construir el canal de Panamá. El famoso Ferdinand de Lesseps, que había construido el canal de Suez. Entonces, esto explica por qué en 1856 una fragata de la Armada Francesa escolta a los bongos y a las goletas cargadas de soldados salvadoreños a través del Golfo de Fonseca. Es la fragata que se llama La Emboscada, La Embuscade se llamaba, ¿verdad? Con 30 cañones. Porque Walker había enviado a su marina de guerra, tenía marina de guerra, ¿verdad? Era una goleta que se llama la goleta Granada, al mando de un jefe filibustero muy inteligente, muy agresivo, muy capaz, Callender Irving Faisú, que fue el que destruyó la única embarcación de la flota costarricense, ¿verdad? La hizo volar en pedazos. Entonces él recibió esa misión, y a hundir los bongos y la goleta llena de soldados salvadoreños, pero apareció la emboscada. Y sabían que si se metían ahí, lo que le iba a pasar es una emboscada, ¿verdad? La emboscada tenía 250 tripulantes. La nave filibustera, que se llamó Granada, ¿verdad?, tenía 25 tripulantes nada más, 15 marineros, 4 oficiales y un carpintero. Entonces no pudo atacar a los salvadoreños, y los salvadoreños cruzaron a territorio nicaragüense, desembarcaron en el Realejo y ahí comenzaron a participar en la guerra. O sea, la presencia francesa se explica por eso, porque Francia también era un actor importante. Las contradicciones entre Inglaterra y Estados Unidos ya tenían tiempo, ¿verdad? Porque Estados Unidos apoyó a Rusia en la guerra de Crimea. Estados Unidos envió médicos, envió armamento y hasta voluntarios. ¿Por qué razón? Razones geopolíticas. Esa es la geopolítica de la época. Estados Unidos estaba interesado en negociar la compra de Alaska y de Hawái. Y resulta que los rusos tenían un fuerte en Hawái. Los rusos tenían fuertes en California. Habían 2 fuertes en California. Entonces, Rusia, eso no se conoce, pero Rusia fue una potencia colonizadora del norte de América. Entonces, claro, entonces los americanos por eso apoyaron a Rusia, ¿verdad? Porque no querían entorpecer las relaciones con el Imperio Ruso de cara a la negociación de Alaska, sobre todo, pero también de Hawái, porque había una presencia militar rusa ahí. En California, imagínense. Yo les puedo dar después los nombres de esos fuertes. Entonces es complicada la geopolítica, ¿verdad? Los rusos, los aliados,
animados por un primer ministro que algunos autores consideran de que fue el que inició la rusofobia en el occidente, que es Lord Palmerston. Lord Palmerston fue ministro del Exterior hasta 1851. En 48 fue varias veces ministro del Exterior, pero entre 48 y 51 fue ministro del Exterior de Gran Bretaña. Entonces, los británicos pensaban de que los rusos querían arrebatarle la India, cosa que no era cierta. Pero Estados Unidos no se sumó a esa coalición o a esa alianza, sino que por el contrario apoyó a Rusia. Los rusos resistieron bastante. Fueron sitiados en Sebastopol, 30.000 rusos. Los sitiadores eran 400.000. Ahí estuvo el famoso escritor León Tolstoy, el autor de La Guerra y la Paz, y nos legó su diario de la Guerra de Crimea. No, diario del sitio de Sebastopol se llama, una pluma brillante. Entonces los aliados se apoderaron de la fortaleza de Sebastopol y los rusos se retiraron de manera ordenada, pero habían sufrido casi el 60% de baja. Rusia perdió la guerra, pero fuimos atrasados. Pero entonces este es el entramado en el que surge la guerra. Inglaterra, aunque ya su interés no está en el Caribe, pero quiere tener una presencia y apoya a lo que el historiador Woodward llama el eje Guatemala-Costa Rica, que es un eje conservador, así le llaman Woodward. Acá en las gacetas se publican algunas noticias sobre la guerra de Crimea, la gente sigue la guerra de Crimea, y muchedumbres acá en San José salieron a bailar a las calles cuando cayó Sebastopol, cuando los británicos entraron a Sebastopol. El armamento costarricense era británico, ¿verdad? Ya por 1854, el cónsul de Costa Rica, que era un empresario de Hannover, Alemania, Edvard Wallerstein se llamaba, él negoció 2.000 fusiles y fusiles Minié, ¿verdad? Que era lo más avanzado que había. Y también artillería, pólvora y todo lo demás. Porque aquí en Costa Rica comenzó en 1850 una reforma para mejorar a la fuerza militar. Fue José Joaquín Mora el que inició y que trabajó en esto, mejorando el entrenamiento, las condiciones de vida de los milicianos y el armamento también. En 1854 Costa Rica estuvo a punto de una guerra contra Nicaragua y por eso es que se habían armado. Llegaron a reunir hasta 9.000 soldados para un país que tenía alrededor de 100.000 habitantes. Entonces estos acontecimientos son importantes porque explican la razón por la que Walker fue derrotado. A Walker lo capturaron los ingleses y se lo entregaron a los hondureños. Fíjense, Walker no era esclavista, él era un liberal, y en la familia Walker se aborrecía el esclavismo, pero era un político pragmático, ¿verdad? Él lo que ofrecía a los financieros y a los políticos americanos de un Estados Unidos de América dividido, muy dividido, lo que ofrecía era Nicaragua como parte de un imperio tropical. Porque el sur de los Estados Unidos era un gran productor de materias primas. Y es muy interesante porque formaba parte del sur de los Estados Unidos de toda una red mundial en donde habían fuerza laboral esclava, como el caso del sur de los Estados Unidos, en Brasil, que creo que fue el último que abolió la esclavitud, Brasil. Y había un polo de modernidad también, gran industria, minería. Entonces, pero Walker era consciente de que sí podía, que eso era viable, porque Nicaragua podía formar parte de esta red a través de su vínculo con los estados del sur de los Estados Unidos, pero no era un esclavista convencido, de ninguna manera. ¿Cómo estamos con el tiempo, Elisa? Sí. Entonces, es muy interesante esta cuestión, ¿verdad? Porque fíjense que las fuerzas militares centroamericanas
enfrentaron un nuevo desafío. Por primera vez pelearon una guerra que casi duró 2 años. La guerra aquí no podían durar porque no había recursos. El Estado no tenía recursos financieros para esa guerra. Sin embargo, nunca hubo escasez de municiones ni de parque. Estaban bien abastecidos, todos, por los comerciantes ingleses. Claro, eran con una gran deuda, ¿verdad? Pero eso es sumamente interesante. La guerra también tuvo otro efecto, y fue que sacó a ese campesinado que tenía una visión parroquial del mundo, ¿verdad? Que vivía en su pequeño valle o en sus pequeños caseríos, y probablemente lo único que conocía era el pequeño centro urbano más próximo. Lo sacó al ancho mundo, a Centroamérica, ¿verdad? En donde conoció a otros centroamericanos con los que no había tenido nunca comunicación. Y esto, algunos autores sostienen que sí, creó un sentimiento de unidad, ¿verdad? De pertenencia. La guerra se llamó nacional porque era la nación centroamericana la que estaba en peligro y había sido agredida. Entonces, en el plano internacional tenemos pues esto. México, por supuesto, los mexicanos, los liberales mexicanos resistieron. Francia fracasó, a pesar de que militarmente tenía todas las ventajas en México, y fue obligada a retirarse, en parte por la resistencia de los liberales mexicanos, pero sobre todo por temor a los Estados Unidos, porque ya terminó la guerra civil y Estados Unidos quedó armado hasta los dientes, ¿verdad? Y la presencia francesa era un desafío directo a la doctrina Monroe, ¿verdad? Eso era inadmisible. Y luego también porque tenía una amenaza más inmediata y más próxima. Los prusianos, Prusia, que combatió una guerra en la que Francia perdió. Francia fue humillada, París fue ocupado. Se proclamó la unidad alemana en el Palacio de los Espejos de Versalles. Ahí está la pintura, yo la tengo, una pintura increíble, ¿verdad? Bajo la hegemonía de Prusia, ¿verdad? Entonces el mundo cambió enormemente, ¿verdad? Y Centroamérica realmente también cambió. Fueron momentos turbulentos. A mí me llama la atención que los héroes de la guerra nacional o de la campaña nacional, como le llaman acá en Costa Rica, fueron los que mataron a Gerardo Barrios, a Mora, ¿verdad? Lo juzgaron y lo mataron. Casi todos tuvieron un final trágico, a excepción de Carrera. Carrera murió en su cama de enfermedad. Guardiola de Honduras, asesinado por su guardia personal. Gerardo Barrios, fusilado, juzgado por los oficiales del ejército salvadoreño en Nicaragua, ¿verdad? Que no le perdonaron. Les prometió a unos oficiales, entre ellos uno muy querido que era Castellanitos, ¿verdad? Que le llamaban Castellanitos, que les iba a respetar la vida si se rendían, y no lo hizo. Entonces se la cobraron. Yo creo que, Mora asesinado, Cañas asesinado, imagínense. Yo creo que los que se beneficiaron más de esta guerra fueron los nicaragüenses. 30 años de paz, de estabilidad, los 30 años conservadores. Llega al poder Tomás Martínez. Tomás Martínez ni siquiera era militar, era un comerciante caprichoso, pero fue el que realmente se benefició de esto. Hubo una estabilidad de 30 años, los famosos 30 años conservadores que le llaman. Pero Centroamérica cambió, se vinculó definitivamente al mercado mundial con el café. Quiero decir que la compañía del tránsito accesoria de Vanderbilt era la inversión más importante de toda Hispanoamérica. Fíjense bien, esa fue una inversión gigantesca, muy grande, que solo Vanderbilt la podía hacer. Y la traición de los socios, ¿verdad? Que eran Morgan y Garrison, crearon una catástrofe financiera para Vanderbilt. Vanderbilt juró vengarse. Vio que las leyes tomaban demasiado tiempo, que los iba a arruinar, y lo hizo, ¿verdad? Apoyando a Costa Rica para la operación esta, que fue un golpe de mano
muy importante, ¿verdad? La apropiación, el asalto a los buques de la compañía y la apropiación de los vapores. Con eso le quebró la espina dorsal a Walker. Walker cometió un gran error, pelearse con el hombre más rico del mundo. Estuvo a punto de ganar, pudo haber ganado, pero tenía enemigos muy poderosos. Los centroamericanos en primer lugar, que combatieron. En segundo lugar, los Estados Unidos estaba dividido. Algunos apoyaban a Walker, pero otros no. Y el gobierno americano definitivamente no lo apoyaba. Y luego Inglaterra y Vanderbilt. Entonces, a grandes rasgos, ¿verdad? Estos son los condicionantes internacionales de este momento histórico en este episodio tan importante de 1855-57, porque Walker llegó en 1855 en Nicaragua. Entonces, no sé, como tenemos el problema del tiempo, si podríamos tal vez responder comentarios, preguntas, puntos de vista. Sí. Maestro, la pregunta mía, hay mucha duda a veces, unos dicen una cosa, otros otra, de los presidentes norteamericanos, Pierce, vieron dos o tres ahí, ¿estaban de acuerdo o era solamente los dejaban como busquen a ver qué pueden hacer? ¿Cómo era esa relación? Estados Unidos era expansionista, todos. Los filibusteros eran populares. Hubo un filibustero que, de acuerdo con la literatura disponible, fue soldado de Walker en Nicaragua, que se convirtió en un hombre con un gran poder en China, en la famosa rebelión Taiping. Ustedes han oído hablar de la rebelión Taiping en China, y fue la rebelión más devastadora de la historia de la humanidad. Murieron entre 20 y 30 millones de chinos en un periodo de menos de 10 años. Y allí hubo un soldado de Walker que llegó a ser un señor de la guerra, ¿verdad? Había simpatía por Walker, inclusive cuando él reunía a sus simpatizantes, le llamaban señor presidente, pero había otros que no, porque Estados Unidos estaba en un conflicto entre el norte y el sur, y este conflicto no pudo resolverse de manera pacífica. Estados Unidos no había construido la nación todavía. Y la construcción de la nación en los Estados Unidos de América, al igual que en el resto del mundo, pasó por la prueba de las armas. Y Estados Unidos peleó la guerra más sangrienta de su historia. Alrededor de casi 500,000, 400,000 muertos. Una cosa terrible. Y se peleó con gran salvajismo. Yo estoy leyendo ahora un libro sobre las guerrillas en la guerra civil. Las guerrillas, que eran terribles. O sea, ambos lados tenían guerrilla. En el estado de Missouri hubo una guerra de guerrillas terrible. De ahí surgieron aquellos nombres de los famosos bandoleros. Jesse James, los hermanos James, eran de una guerrilla sureña, ¿verdad? Entonces fue una guerra terrible, con una gran devastación, o sea, una devastación difícil de imaginar. Ahí se distinguió este general Sherman, ¿verdad? Que algunos pensaban que él tenía algún trastorno psíquico, era alcohólico, estuvo a punto de suicidarse desde la guerra, pero después se convirtió en un genio de la guerra. Porque dijo, no, esta guerra no va a terminar si no llevamos la destrucción a los civiles. Hay que destruir el sur, hay que destruir todo, destruir la infraestructura, destruirlo todo. O sea, fue una guerra en serio. Fue una guerra en serio y no se pudo resolver el conflicto. Walker, como dicen algunos autores, Walker fue olvidado por la historiografía americana, porque a Estados Unidos no le gustan los perdedores. Solo los ganadores. Sin embargo, hay muy buenas obras. Este señor May, que creo que el Museo Juan Santamaría ha publicado su libro, es excelente, es excelente libro. Y también hay un historiador suizo, pero yo creo que ya también es americano, Michel Gobat, que ha escrito un libro interesantísimo. No él demuestra que Walker no fue un invasor, fue un invitado. Es un libro muy bueno. Ahí hay una pregunta. ¿Sí?
Sí. Porque era pragmático. A él le interesaba que alguien financiara su expedición y su fuerza. Le interesaba el flujo también de colonos. Walker comenzó a construir esa nueva sociedad en Granada. Por eso es que la caída de Granada fue un golpe mortal al proyecto de Walker. Porque en Granada ya no solamente habían tropas, habían civiles, habían iglesias, habían comerciantes, hasta había ¿cómo le llaman a eso? Un estudio de fotografía que lamentablemente se ha perdido, donde se retrataban los filibusteros. Es una tradición americana esa, de retratarse antes de ir al combate. Y fíjense que algunas de estas fotografías de daguerrotipos estaban aquí en Costa Rica, las tenía el museo. Pero en 1948 los empleados del museo decidieron, para proteger las piezas del museo, llevarse muchas cosas a sus casas. Y esa colección de fotografías, que fue capturada en la batalla ¿cómo se llama la batalla esta? De Santa Rosa. Ahí fue capturada esta fotografía, desapareció. Entonces había una sociedad americana gestándose. Y estaba el embrión de lo que iba a ser la nueva Nicaragua. De una Nicaragua americana. Walker decía lo siguiente: el hombre blanco no puede sobrevivir en los trópicos sin el trabajo del africano. Entonces, por eso era importante establecer la esclavitud, para darle viabilidad al proyecto. Él tenía muy buenos sentimientos hacia las poblaciones originales, los indios, para decirlo de una manera. Él se lamentaba de que los indios fueran tan maltratados. Decía, es un pueblo trabajador, dócil, maltratado. Decía, el gran mal de esta república son los mestizos. Ese es el gran mal. Mongrels, la llamaban. Ellos son el gran mal. Son la fuente de la inestabilidad y de todos los males de esta república. Entonces él tenía su proyecto. El historiador Víctor Hugo Acuña dice que fue el primer proyecto nacional en Nicaragua, el de Walker. Porque el resto no tenían, faccionalista, una ceguera provinciana tremenda. Entonces, Walker era más complicado de lo que parece, el proyecto de Walker. Sí. Muchas gracias. Me gustaría preguntarle sobre el papel que juega todo esto un político nicaragüense, Patricio Rivas, que los nicaragüenses, por su incomparable ingenio, llamaban patas arriba. Y según entiendo yo, el detonante de la interrupción de Costa Rica en esta guerra es la declaratoria de guerra que Nicaragua le hace a Costa Rica en los primeros días o semanas del año 1976, que luego se expresa ya completamente en el terreno con la invasión a Madagascar y la toma del norte de la provincia. ¿Algo al respecto de esta figura? Sí. Es una pregunta muy interesante. En realidad Nicaragua era una nación dividida, como lo es actualmente. La memoria nicaragüense de la campaña nacional o de la guerra nacional todavía es una memoria dividida, todavía hasta el día de hoy. Patricio Rivas era jefe de Estado, pero lo único que él dirigía eran a los leoneses, a los nicaragüenses del occidente. Y estos leoneses también estaban divididos, algunos pelearon al lado de Walker. O sea, cuando los costarricenses llegaron a Nicaragua, a Rivas, también fueron recibidos a balazos por los nicaragüenses, por los leoneses. Mateo Pineda era uno de esos dirigentes, y había otro que no recuerdo en este momento. Pelearon hasta el final, hasta el amargo final, no se rindieron. A pesar de que había leoneses del otro lado, porque es un episodio poco conocido. Yo lo he conversado con Sebastián Baquerano, ¿verdad? Poco conocido, que se formó una división, que era una división que dirigió el general Juan José Cañas Escamilla, que se llamó División de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. Y los nicaragüenses que peleaban en esa división eran leoneses todos. Pero curiosamente no disparaban sobre los sectores en donde había leoneses defendiendo, ni tampoco los leoneses que defendían los sectores les disparaban a ellos.
Entonces, por eso le digo, es complicado. En León había habido una revuelta popular en contra de la oligarquía leonesa. Y de ahí habían surgido ahí Mateo Pineda y este otro que no recuerdo, que era un indio, un indio ya viejo, pero que era un gran lancero. Ese era un jefe popular. El Chelón Valle. El Chelón Valle era también un líder rebelde, medio bandido, ¿verdad? Que dicen que era muy enamorado, le gustaba la guitarra, como le gusta mucho a Nica, y cantaba canciones patrióticas y populares. O sea, Nicaragua es complicado, muy complicado, porque continuó dividida hasta el día de hoy, Entonces, pero Patricio Rivas era muy amigo de los salvadoreños. Leoneses y salvadoreños se entendían muy bien. Guatemaltecos, hondureños y granadinos se entendían demasiado bien. Los hermanos Hatruch habían peleado en la guerra civil nicaragüense en 1855. Santos Guardiola igual. Santos Guardiola peleó al frente de un ejército granadino en esta batalla. ¿Cómo se llamó esta batalla? En donde perdió, por cierto. ¿Cómo se llamaba esta batalla? Se peleó en Rivas. Una de las primeras batallas de los filibusteros. Y era Santos Guardiola, conocido como el Atila de Centroamérica, que tenía la mala costumbre de matar a los prisioneros. Entonces, divididos. A Walker le impresionó ver a los granadinos, a los oficiales. Fíjense cómo era Centroamérica. Para no hablar de los guatemaltecos, en donde la mitad de la población vivía en condiciones de servidumbre, de la más completa servidumbre, que todavía existe. Eso, ¿verdad? La mayor parte de la población de Guatemala son indígenas. Los ladinos dicen que no, que solo es el 50%, mentira. Más del 65%. Y va a ser más indígena, porque la tasa anual de crecimiento del altiplano es de más del 3%. Es decir, en 25 años se duplica. En cambio, los ladinos, la tasa de nacimientos ha disminuido. Pero lo que le quiero decir es que a Walker le impresionó ver a los oficiales granadinos, los oficiales legitimistas vestidos de negro, andaban uniformados de negro, azotando a los soldados para que atacaran con látigo. A él le impresionó eso. Que los filibusteros, nada que ver con eso. Filibusteros en primer lugar eran propietarios de su armamento, llegaban a Nicaragua con su fusil y su pistola. Entonces eso les pareció terrible, ¿verdad? La manera en que los guatemaltecos también lanzaban a sus soldados a asaltar las posiciones fortificadas de Rivas. Hubo un ataque ahí al final de la guerra que fue desastroso y murieron cantidades de centroamericanos, pero sobre todo de guatemaltecos. Y al final los filibusteros dejaron de disparar porque les dio lástima. O sea, es una Centroamérica señorial, una Centroamérica con profundas diferencias de clase. Recuerden que la mayor parte de la población centroamericana eran lo que en el sistema colonial se conocía como las castas. Hay un escrito del primer presidente de Centroamérica, Manuel José Arce, en donde dice: hay que convertir a las castas en ciudadanos, porque con las castas iban a formar la ciudadanía. Esta es una región donde un microcosmos de culturas, de grupos étnicos, de pueblos. O sea, en Centroamérica hace falta estudiar a Centroamérica. Tenemos vacíos de conocimiento horribles. Costa Rica limitaba con Sudamérica. ¿Conocemos algo de las relaciones de Costa Rica con Colombia? Nada. ¿Dónde está esa investigación? ¿Algún historiador costarricense ha ido a los archivos de Colombia a estudiar eso? ¿No? ¿Conocemos algo de la reacción de Centroamérica ante ese cataclismo que fue la invasión de México, en donde México perdió más de la mitad del territorio? No conocemos nada. Yo he leído ahí algunas cuestiones periodísticas en donde dicen que Honduras consideró declararle la guerra a Estados Unidos, ¿verdad? Pero en Guatemala no, en Guatemala el tono era diferente, más bien criticaban a México por haber provocado a Estados Unidos. O sea, estaba dividido también. Guatemala siempre apoyó a los conservadores. Los guatemaltecos se llevaron muy bien con las tropas del imperio de Maximiliano. Entonces, hace falta conocer todos esos procesos. A mí me llama la atención eso. Sudamérica comenzaba acá.
Si después de la firma del acta, perdón, de la independencia en Guatemala, se consideró, Cartago, el ayuntamiento consideró unirse al ayuntamiento de Santa Fe de Bogotá. Entonces, hay muchas cuestiones que no conocemos. Lamentablemente, hay pocos estudios académicos sobre este acontecimiento, muy pocos. Con esto no quiero decir yo que no haya buenos estudios. Uno de mis obras favoritas es la de don Rafael Obregón Loría. Excelente, ¿verdad? Excelente, es inspiradora, ¿verdad? Pero no eran historiadores académicos. Muy pocas tesis. Hay una tesis de 1948, hay otra por ahí por el 60, y una de la década de 70. No sé, Ana María Botay tal vez está más informada sobre eso. Esteban ha escrito sobre el ejército. Y fíjense qué lamentable, ¿verdad? Sí. Y yo apoyo totalmente sus objetivos. Fíjense qué lamentable. En El Salvador no hay casi nada en el archivo. Se los digo que el archivo nacional en El Salvador estuvo bajo mi responsabilidad. Yo podía hacer lo que me daba la gana ahí. Y les dije a los trabajadores, búsquenme todo lo relacionado con 1850, 1855, 57, toda la década 50. Yo ya había perdido la esperanza, no había nada. Porque fíjense qué interesante, el archivo nacional y una parte del archivo de Centroamérica que el general Francisco Morazán llevó de Guatemala a El Salvador, se quemaron. Se quemaron totalmente. Todavía ahí en el Archivo Nacional hay una sección que se llaman los quemados. Son unos documentos que sobrevivieron al incendio que están quemados por la orilla. Están de mírame y no me toques. Hay un proyecto de digitalizar todo eso. Con los mormones había un acuerdo cuando yo estaba al frente de eso, ¿verdad? Para ellos iban a digitalizar todo lo que quedaba. Entonces no hay información casi sobre esto, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, este es un tesoro lo que hay acá en el Archivo Nacional. Aquí se puede investigar todo. Vea, hay una cantidad de folios de juicios por deserción, porque la deserción fue fuerte en los ejércitos centroamericanos. Yo en mi libro le dedico un capítulo a la deserción, y yo al principio dije, bueno, voy a hacer una mención de eso. No, es una deserción tremenda. Aquí también hubo juicios por deserción, y yo tenía interés en esa documentación para conocer sobre la vida cotidiana de los soldados, ¿verdad? Y los problemas que tenían. Y ahí está, nadie los investiga. Nadie los investiga. Aquí verdaderamente hay un tesoro en el Archivo Nacional de Costa Rica, pero ahí nadie los investiga. Sobre la campaña nacional, fíjense. Entonces, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? Sí, allá. ¿Sobre? El té, sí, el té. Bueno, es que uno dice, ¿verdad? A mí me pasó esto con las famosas especies. Yo decía, ¿y por qué era tan importante las especies? La sal, la mostaza y todo eso. ¿Qué importancia tenía? ¿Por qué invertir tanto en esas expediciones marítimas hacia las islas de las especies, como le llamaban? Yo no lo entendí totalmente esto hasta que viví en Europa. Yo viví 25 años en Europa, un cuarto de siglo, y en uno de los países más fríos de Europa, que es Suecia. En la Europa del siglo XV, XIV, XV y aún en el XVI, había que, antes de que se llegara a las islas de las especies, cuando llegaba el invierno, una parte del ganado, el ganado vacuno, porcino, se metía en establos, pero no se podía meter todo. Entonces la otra parte era sacrificada y se dejaba ahí a que se corrompiera, ¿verdad? Entonces era cuestión de vida o muerte realmente llegar a las islas de las especies, porque eso permitía conservar la carne, matar a la res que no se podía meter en el establo, pero conservarla con clavo de olor, con pimienta, con nuez moscada. Por eso era importante. Y eso impedía el crecimiento demográfico, ¿verdad? Tremendo. En el caso del té es por otra razón, porque durante las primeras etapas, después de la revolución industrial comienza en Inglaterra, en la primera mitad del siglo XVIII.
los ingleses se acabaron los árboles, ¿verdad? Porque al principio todo funcionaba con leña, pero tenían la buena suerte de que tenían grandes yacimientos de carbón. Entonces esto, ¿verdad? Y la máquina de vapor que fue inventada ahí, Inglaterra tuvo un gran desarrollo, pero entonces surge, el campo queda despoblado y grandes concentraciones de trabajadores industriales. Solo en París habían más de 400.000 trabajadores industriales, que muchos eran emigrados del campo. La jornada laboral era hasta de 16 horas, en donde los trabajadores trabajaban parados, ¿verdad? De pie, 16 horas. Había mujeres embarazadas, hasta niños, había trabajo de menores ahí. Las condiciones de trabajo en las minas era espantosa. El calor era infernal, al grado de que hombres, mujeres y niños trabajaban totalmente desnudos. Ahí no había vergüenza ni nada, ¿verdad? Entonces, es un trabajo brutal. Entonces, los grandes capitalistas industriales europeos y americanos también descubrieron que había que garantizar de que estas personas no se desmayaran o se durmieran y le cortaran un brazo, ¿verdad? Ahí en una máquina esa. Entonces descubrieron que el té, en primer lugar, y el café era una vida estimulante que permitía que esta gente pudiera trabajar esa barbaridad de horas, 14, 16 horas, ¿verdad? Entonces por eso es que había la gran demanda del café y del té también, porque era una bebida estimulante. Por eso les quería yo mencionar estas cosas, ¿verdad? Que parecen, uno dice, bueno, ¿y por qué las especies? ¿Por qué la nuez moscada, el clavo de olor? No, todo tenía una función. Eso, o sea, las especies y la papa permitieron el crecimiento de la población europea. Entonces fue importantísimo, revolucionario, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra pregunta o comentario? Sí. ¿Su nombre cuál es? Lisette. Doña Lisette, es una excelente pregunta. Le agradezco mucho que me la haya hecho, porque me va a permitir contarle lo que le voy a contar. En El Salvador desapareció la memoria de la guerra, totalmente. Yo creo que nadie sabe, muy poca gente sabe que hubo una guerra contra filibusteros. Y yo tengo una hipótesis de por qué razón esto perdió totalmente importancia. Yo tengo una hipótesis, es una hipótesis, por supuesto, necesito evidencia. Fue Barrios, que llega al poder a finales de la década de 1850. Y Gerardo Barrios, héroe de Salvador, tiene algunos méritos. Yo mismo me he parado ahí en la plaza esta que está frente al Palacio Nacional a dar el discurso el día que se conmemora el asesinato de Barrios. Pero Barrios tuvo un comportamiento nefasto en la guerra contra los filibusteros. A él no le interesaba eso. Lo que le interesaba era asaltar el poder y derrocar al presidente don Rafael Campo Pomar, que era un comerciante de Sonsonate, un hombre honesto. Don Rafael Campo era moderadamente conservador. Bueno, les permitió a los liberales derrotados vivir ahí y hasta darle mando militar a Barrios, que había sido uno de los coquimbos, uno de los hombres de Morazán, igual que Cañas, ¿verdad? Y él llegó a Nicaragua a conspirar. El Salvador no se llamaba El Salvador, es otra cosa, se llamó El Salvador hasta 1950, en realidad se llamaba el Estado del Salvador, así está en la documentación, se llamaba Salvador. Entonces, y hubo una gran confusión en esto, hasta la impresión de los billetes de banco y todo, pero fue hasta 1900, hay un trabajito de estos que lo hizo un colega historiador cuando yo era director de investigaciones. Nos pareció interesante esta cosa, un folletito muy bonito.
Entonces, él lo que quería era eso, no le interesaba, él sabía que los filibusteros iban a ser derrotados. ¿Verdad? Entonces, el Estado de El Salvador hizo un enorme esfuerzo y reunió a una fuerza expedicionaria que fue la más numerosa, no la mejor preparada, porque la primera fuerza expedicionaria fue la mejor preparada, pero la más numerosa, y se la confió, grave error de don Rafael Campo, a Barrios. Barrios estaba conspirando desde hace rato en contra del gobierno, al que le debía obediencia. Entonces había un general ahí también, apellido Asturias, que en realidad había nacido en Guatemala, pero también era morazanista, ¿verdad? Y él recibió la orden, tiene que dirigirse a Nicaragua a marchas forzadas y llegar al campamento de Cuatro Esquinas de Rivas y unirse inmediatamente y ponerse a las órdenes del general José Joaquín Mora en Rivas, inmediatamente, sin dilación. La primera columna la dirigía Asturias, pero Barrios le dio otra orden. Le dijo, usted se queda en León y ahí me espera. Entonces, esa columna no llegó nunca arriba. Y Barrios, con esta decisión, deslució la participación salvadoreña en la guerra, ¿verdad? Yo estaba interesado en eso porque decían, no, los salvadoreños no estuvieron en la rendición de Walker, y no se rindió ante los centroamericanos, sino ante este capitán de la Armada Americana, Davis. Entonces, ¿será cierto esto? Y bueno, y esta división de Nicaragua, de Costa Rica, Salvador y Nicaragua, entonces, y yo investigué sobre eso. Fui aquí al archivo, no encontraba nada, y ya estaba a punto de tirar la toalla, hasta que me encuentro un documento, ¿verdad? Un documento que es una revista de tropas en San Jorge, en 1857, un batallón salvadoreño. Excelente. Y me permitió también hacer otro tipo de inferencia, ¿verdad? Porque en ese batallón salvadoreño había nicaragüenses también, leoneses para completar la dotación, ¿verdad? Y está nombre y apellido. Y ciertamente sí hubo salvadoreños cuando hubo que se rindió. No eran muchos, menos de un centenar, pero ahí estaban, ¿verdad? Entonces, a mí hasta los historiadores me van a entender. A riesgo de parecer ridículo, hasta se me humedecieron los ojos de las lágrimas cuando me encontré este documento. Porque eso probaba lo que yo había escrito en mi primera obra, que era una obra con fuentes secundarias. Yo no tenía cómo comprobar esto con una evidencia documental. Recuerden que los historiadores argumentamos con documentos. Entonces, sí, hubo esto. Barrios traicionó a su gobierno. Regresó, no le interesaba, regresó a El Salvador. En el Golfo de Fonseca, durante la travesía, murieron 7 soldados enfermos de cólera morbus. Se le dijo, quédese en una isla, creo que fue la isla de Meanguera, ahí en cuarentena. No hizo caso. Desembarcó con sus tropas y llevó el cólera. Miles de salvadoreños murieron ahí. Entre ellos, Ramón Belloso, comandante, el primer comandante de las tropas salvadoreñas y nominalmente de Centroamérica, porque guatemaltecos y legitimistas nunca le hicieron caso. Los leoneses sí. Ahí murió. Y murió mucha otra gente. O sea, Barrios fue nefasto, ¿verdad? Y al final se rindió, porque llegaron los veteranos de Nicaragua a apoyar al gobierno de don Rafael Campo, y el presidente Campo Noble lo perdonó. Pero como tuvo un comportamiento tan bochornoso, yo creo que él se deshizo de toda esa documentación. Él no conservó la memoria de la guerra, porque él no brilló, ¿verdad? Él no brilló en esa guerra, al contrario, ¿verdad? Él manchó la participación salvadoreña en la guerra. Y luego el incendio ya de finales del siglo XIX de la biblioteca y el archivo terminó de hacer las cosas. Entonces, no se conoce nada de eso, nada, no está en los planes de estudio. Yo creo que el que conoce más de eso soy yo, allí en El Salvador. Sí, imagínense. Don Jorge Lardey Hilarín, que fue mi profesor, y yo lo recuerdo con mucho aprecio, él escribió sobre Ramón Belloso, ¿verdad? Porque él trabajó en el Ministerio de Cultura en la Secretaría de Cultura en la década de 1950 y escribió un librito de Ramón Belloso, lo publicó la editorial del Ejército. Luego hay otra obra de, ¿cómo se llama? Ricardo Dueñas Van Severen,
que ese hombre lo que hizo fue plagiar a Jerónimo Pérez. Inclusive todo el veneno de Jerónimo Pérez en contra de los salvadoreños, porque él odiaba a los salvadoreños. Él era el cuñado de Tomás Martínez, pero era un legitimista deletérea con su pluma. Talentoso más no poder. Esa es la mejor memoria que yo conozco, francamente, de la guerra. Talentoso. Y sobre todo hay un texto poco conocido que muy pocos reparan en ese texto, en donde él le hace una reflexión sobre la guerra, sobre lo que la guerra ha ocasionado en Centroamérica y ocasiona. Brillante. Yo a Jerónimo Pérez lo admiro, pero sé que era un desgraciado. Sí, el tipo odiaba a los salvadoreños. Él lo que hizo fue embellecer la figura de su cuñado. Tomás Martínez era el cuñado de él. Pero brillante el tipo. Entonces, en Guatemala tampoco se celebra. En Honduras hay un trabajo de Lisette Payne y otro de un muchacho que escribió un librito que se llama Santo Guardiola y la era de los filibusteros, algo por el estilo. Pero ese hombre, Porfirio Pérez Chávez, se llama Pérez también, es un hombre que vive en el archivo. Ese hombre conoce el archivo, yo creo que ahí duerme, ahí come todo. Y encontró una documentación formidable. El archivo de Honduras es una joya, es inexplorada. Está desordenado terriblemente, pero como no ha habido destrucción ni guerras en Honduras, ahí está todo desordenado. Yo tenía el proyecto, ¿verdad?, de ir primero al archivo de Guatemala. Y ya nos lo habían aprobado. Y después al archivo de Honduras, hacer una recolección de material. Y luego hay un archivo en la ciudad de Granada. Y es otra fuente importante que no ha sido consultada. Y hay otra fuente que no ha sido consultada, los periódicos nicaragüenses, los periódicos de León. Porque la permanencia de los aliados en León no fue fácil. Los leoneses tenían sentimientos encontrados. Por una parte amaban a los salvadoreños, pero tampoco olvidaban que los salvadoreños participaron en el sitio de León, que fue el sitio más prolongado de la historia militar de Centroamérica, en 1845. Y fueron precisamente los salvadoreños los que decidieron el final de la guerra. Asaltaron las fortalezas de unas posiciones fortificadas en el barrio de Subtiaba. Entonces, a los guatemaltecos y los salvadoreños siempre se han odiado. Ese ha sido el archienemigo de Salvador. Entonces, había peleas acuchilladas en las calles de León entre guatemaltecos y salvadoreños. Estamos hablando aquí de 1856. En 1851, si no me equivoco, o 54, tal vez la memoria me traiciona, se peleó la batalla de San José de la Arada. Esta gente se encontraron en el campo de batalla. Los jefes militares se odiaban. Entonces había peleas acuchilladas. No era fácil. Y los guatemaltecos, y por ende los legitimistas granadinos, bajo Tomás Martínez, nunca aceptaron la decisión de Patricio Rivas, precisamente de nombrar a Ramón Belloso general en jefe de los ejércitos centroamericanos. Nunca lo aceptó. Entonces, en la práctica, hubo muchos problemas. Esas son las famosas disputas de los jefes centroamericanos, que causaron muchos problemas. Totalmente deslucidos en la campaña, en la guerra para tomar la ciudad de Granada. Ay, terrible. En Granada los que se destacaron fueron los filibusteros. Henningsen hizo una defensa brillante y se pudo retirar. Todavía les tocó las bocinas de los vapores burlándose de los centroamericanos que estaban peleando entre ellos. Entonces, realmente es una historia fascinante. Lean mi libro, el que vamos a publicar. Ahí yo trato sobre esto. Sí, es que... es que yo me publicaron una primera versión, pero esta es otra versión, es corregida, es aumentada, que se llama eso, y perezca primero la patria, que ¿cómo se llama? A ver. Que humillarse sin dolor. Es una canción patriótica que se estrenó. Los salvadoreños no querían la guerra. Es cierto lo que acaba de decir creo que fue don Armando, doña Elizabeth. Sí, fue Juan Rafael Mora, el que vio más allá. Los salvadoreños estaban indecisos de participar en esta guerra. Inclusive apareció en el periódico El Nicaragüense, porque no era de los filibusteros, diciendo, no nos explicamos la presencia del Estado de El Salvador
en la coalición en contra de nosotros, y ellos tenían interés en establecer relaciones con nosotros y no querían involucrarse, son liberales. Y es cierto, yo en mi libro cito a Barrios, en donde él inclusive dice, no son filibusteros, son voluntarios, pero no son, filibusteros son los legitimistas, esos son los piratas, dice él. O sea, haciendo una defensa y justificando la contrata, ¿cómo le llamaban esta? Castellón Cole, ¿verdad? La contrata que permitió que los americanos llegaran ahí. Este fue el primer librito que me publicaron allá en la Secretaría de Cultura. Aquí está todo eso. Este libro tiene, el primer libro que publicó el Museo Histórico Cultural de Santa María está basado en fuentes secundarias, no tenía acceso a fuentes primarias. Este sí, fuentes secundarias, nadie las ha usado, nadie. Yo soy el primero que las ha usado acá. Entonces ahora lo voy a modificar, lo voy a hacer más grande, ¿verdad? Y tengo nuevas fuentes de información. Entonces eso sería, ¿verdad? Por ahora vemos que hay mucho por hacer. Yo espero que la academia también ayude a eso, ¿verdad? Que interesar al ámbito académico en esto. Están haciendo investigaciones históricas que verdaderamente no son relevantes y dejan este acontecimiento tan importante para la historia de Centroamérica y de Costa Rica en particular, lo dejan de lado, habiendo todo un enorme corpus documental acá. Yo les agradezco mucho la atención, sé que están muriéndose del hambre, yo también, y bueno, muchas gracias.